Aquí tenéis, ha conectado la cámara a nuestro conferenciante de hoy, que es el profesor Ginés Torres Salinas. Pero antes de presentároslo brevemente, quiero desear a todo el mundo un felicísimo Día del Libro. Sobre todo, me gustaría que la celebración, además de en asistir a esta actividad, se traduzca en que hoy todo el mundo pueda dedicar un ratito de verdadero placer a leer, lo que sea, cualquier libro, el periódico, una revista, pero hoy habría que leer, aunque es el Día del Libro. Así que os invitamos a ello. Me presento yo, soy Pilar Núñez, la directora del programa educativo de la universidad, en el que, evidentemente, estamos celebrando no solo hoy, que es el Día del Libro, sino toda la semana con talleres y propuestas que lo que pretenden es eso, invitaros a leer, a que disfrutéis de la lectura, a que descubráis todo lo que los libros encierran. Y para cerrar, el broche de oro de esta semana de actividades es precisamente esta conferencia por varios motivos que os explico. Primero, sabéis que se eligió esta fecha como Día del Libro porque es la fecha de la muerte de Cervantes. Se nos dice también, aunque parece que no fue exactamente el mismo día, sí la misma fecha, que es también la muerte de Shakespeare. Pero en mi caso, me interesa especialmente Cervantes. Y me interesaba acercaros a Cervantes porque yo tuve una experiencia como lectora muy interesante con él. Yo tuve que leer 2 veces El Quijote antes de entenderlo. Lo leí obligada, pero como yo era una estudiante muy formal, en el instituto me lo leí. Y encontré cosas divertidas, cosas que para mí no tenían sentido, muchas cosas que no entendí. Y sobre todo lo que no entendí es que se decía que Cervantes era un escritor tan grandioso. Hasta que unos años después volví a leer El Quijote, quizá ya siendo más madura, y me di cuenta de dónde radica la grandeza de Cervantes. La grandeza de Cervantes radica en su profunda y absoluta humanidad. Cervantes es capaz de mirar su época, sus personajes, a las personas de la historia real, a todos nosotros, sus lectores del futuro, con una comprensión de lo que significa ser humano, con toda su grandeza y todas sus miserias, que yo creo que es lo que lo hacen verdaderamente grande. A eso le podemos añadir el valor narrativo de su obra, la novedad, el juego de narradores con el Cid de Hamete Benengeli. En fin, sabéis que hay muchos factores que hacen del Quijote una gran obra. Entonces, con la intención de que este descubrimiento que yo hice un poco más tarde para vosotros pueda llegar antes, se me ocurrió que lo mejor era invitar al profesor Ginés Torres Salinas. Ginés Torres es doctor en Filología Hispánica, es profesor en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada y tiene un añadido en su currículum que creo que lo hace más idóneo todavía para esta conferencia, y es que también ha sido profesor de instituto. Es un gran especialista en literatura de los siglos de oro y concretamente en Cervantes. Ya hemos contado con él para actividades de la madraza en distintos aspectos más específicos para público especialista en relación con la literatura de los siglos de oro, pero hoy el público sois vosotros. Y el título que él ha escogido para lo que quiere comunicarnos, fijaos, es Cervantes en el tablero, una aproximación a las vidas cervantinas. Es decir, vamos a tratar de acercarnos más a Cervantes que a sus obras más o menos famosas. Sabéis que unas más conocidas y otras menos. Y lo que deseamos es que eso, pues que os sirva para acercaros a esta figura, a comprender por qué Cervantes es el clásico de todos los clásicos y si os animarais a leer, aunque sea alguna de las novelas ejemplares, El Quijote, un fragmento, pues sería una manera perfecta de celebrar el Día del Libro. Así que os dejo con nuestro conferenciante, con el profesor Ginés Torres. Como sabéis, al final dedicaremos unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario y en ese momento, pues bien utilizando el chat o bien
abriendo el micrófono, vuestros profesores, vuestras profesoras harán de transmisores. Muchas gracias especiales al profesorado que habéis inscrito a vuestro alumnado en esta actividad, porque pueden participar gracias a vosotros. Así que muchas gracias por vuestro compromiso con la difusión de la lectura y la celebración del Día del Libro. Pues venga, Ginés, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, se oye, ¿verdad? No hay problema. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pilar Núñez y al programa educativo de la Universidad de Granada por invitarme a hacer algo que es en realidad algo que me gusta mucho siempre, que es hablar de Cervantes. Agradecer a los profesores, a los compañeros que han confiado en mí para que yo les hable a sus alumnos de Cervantes, también, por supuesto, a los alumnos que están atendiendo en la charla. Me van a permitir el resto de participantes que mande un saludo muy cordial a los alumnos del Instituto Padre Poveda de Guadix, donde yo estudié. Me causa particular emoción, particular ilusión saber que en esos pupitres o en ese salón de actos donde yo pasé tantas horas, pues hoy me están atendiendo, aunque de aquellos años, que no vamos a decir cuántos son, creo que ya solo queda José Pablo. Y, por supuesto, me tienen todos que permitir que mande un abrazo muy fuerte a mis compañeros del Instituto AXI, que están por ahí, y, evidentemente, a mis alumnos del año pasado de cuarto de ESO, que este año están en primero de bachillerato, porque me da especial alegría estar con ellos de nuevo, aunque sea a través de estos modos virtuales, y volver, ¿no?, a aquellas mañanas en las que hablábamos del Quijote de Ibarra y que buscábamos primeras ediciones del Quijote por si nos la podíamos permitir. Entonces me alegra veros, aunque sea a lo lejos, a través de la pantalla, y me alegra estar de nuevo con vosotros, porque un poco os puedo decir aquello que le decía don Antonio Machado a los álamos de Soria cuando tuvo que dejarla: conmigo vais, mi corazón os lleva. Y hechas las presentaciones, pues vamos a empezar ya, ¿no?, con esta charla. El propósito de esta charla es traer algunas ideas sobre Cervantes, sobre la vida de Cervantes y sobre su obra. Uno de mis maestros en la Universidad de Granada, y yo creo que maestro de muchos de los que están aquí, el profesor Juan Carlos Rodríguez, nos repetía una idea y la dejó escrita, según la cual él pensaba que lo que se da demasiado por sabido nos suele engañar. Y eso sucede con Cervantes. Es decir, damos muchas cosas sabidas de Cervantes, pero en realidad sabemos muy pocas. Y se pueden poner algunos ejemplos. Puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo preguntara quién es este hombre que vosotros veis aquí en esta imagen y que además aparece en este texto, que es el prólogo a las novelas ejemplares, todos diríamos, o la mayoría de la gente diría, que es Cervantes. Pero en realidad eso no es verdad, o no es verdad del todo. Parece ser, no nos vamos a parar mucho ahora en ello, que ese hombre no es Cervantes, que aunque en la inscripción del cuadro aparezca don Miguel de Cervantes Saavedra, eso parece ser que es el cuadro de un hombre anónimo del siglo XVII y que alguien acabó poniéndole esas inscripciones tiempo después para hacerlo pasar como un retrato de Cervantes. Ha comentado efectivamente antes la profesora Pilar Núñez la fecha de hoy como la fecha en la que celebramos el Día del Libro, porque se supone que murió Cervantes, pero en realidad parece ser que tampoco está tan claro que Cervantes muriera el 23 de abril. Parece ser que murió el 22, porque lo que se conserva del 23 es el documento del entierro firmado en la iglesia, ¿de acuerdo? Como sucede hoy, es decir, se enterraba a la gente un día después de que murieran. O, por ejemplo, también se da por sabido, lo escucharéis seguro hoy en los medios de comunicación, que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. En realidad murieron en la misma fecha. Lo que sucede es que el 23 de abril
de los países del imperio, digámoslo así, del imperio español y de determinados países europeos, no es el mismo 23 de abril en aquellos momentos que tenían en Inglaterra. En realidad, Shakespeare murió el 3 de mayo, murió el 23 de abril del 16 para los ingleses, que era nuestro 3 de mayo. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que damos por sabidas de Cervantes y que en realidad no son así. Por ejemplo, circulan toda una serie de frases, de sentencias que no aparecen, seguro os habrán llegado por el móvil o las habréis visto, que no aparecen en Cervantes, ¿no? Ahí arriba os he puesto dos memes que muy conocido, corre mucho. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia, eso no aparece en el Quijote. Además, nunca diría algo así. Cualquiera que haya leído el Quijote sabe que Don Quijote nunca diría algo así. O, por ejemplo, fijaos, otra frase que se dice mucho sobre Cervantes, citando a Cervantes: con la Iglesia hemos topado. Aquí tenéis un ejemplo de un titular del País, que con motivo de ciertos acontecimientos históricos no aparece en el Quijote y no aparece hablando de la Iglesia católica. Simplemente lo que dice Don Quijote en el capítulo 9 de la segunda parte es: con la Iglesia hemos dado, pero simplemente porque están buscando lo que Sancho le ha dicho a Don Quijote, que es la casa de Dulcinea, que no está en realidad, el castillo de Dulcinea, que no está en realidad, y entonces se encuentran con la iglesia, pero con el edificio de la iglesia. Y Don Quijote le dice: con la iglesia hemos dado. Por ejemplo, si pensamos en Sancho, para que veáis hasta qué punto lo que damos por sabido no es por sabido, aquí tenemos un grabado de Doré, de una edición ilustrada del Quijote. Sancho siempre pensamos que es un señor muy bajito y gordo, pero el propio Cervantes, en el Quijote nos dice que Sancho era llamado Sancho Zancas y que tenía la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, las piernas largas. Entonces, me interesaba que viéramos que hay muchas cosas que no sabemos de Cervantes o que damos por sabidas de Cervantes y que en realidad no sabemos, y por eso pues vamos a ir viendo algunos aspectos que pueden ser interesantes sobre la vida de Cervantes, algunas calas en momentos más o menos significativos de su vida. Y fijaos, vamos a hacerlo a través de esto. Si yo preguntara qué es esto, la mayoría me diríais que es un juego de la oca. No sé si lo habéis reparado en la forma, un juego de la oca, el juego al que todos conocemos o la mayoría conoceréis. Y es verdad, es un juego de la oca, pero es algo más. Eso es un libro. En realidad es este libro que tengo aquí, no sé si se verá, este libro, que es un libro que se llama Filosofía cortesana moralizada, que es un libro que aparece en 1587 y que es un libro que simplemente tenía una función, y era enseñar a aquellos que pretendían irse a la corte en el siglo XVI y en el siglo XVII para buscarse un poco la vida. ¿De acuerdo? La corte, es decir, lo que hoy diríamos la capital, que en aquella época estuvo primero en Madrid, luego en Valladolid y posteriormente otra vez en Madrid, era el sitio al que la mayor parte de gente iba a tratar de buscarse la vida en algún tipo de ocupación propia de la corona o de algún tipo de negocio, ¿de acuerdo? Y era un espacio muy difícil, era un espacio muy complicado, en el que era muy difícil encontrar una ocupación. Había muchas traiciones, había muchas puñaladas, se caían desgracias, se arruinaba la gente, y Alonso de Barros compone este libro que va acompañado, fijaos, de este tablero tan hermoso. Y lo interesante es que este era un juego al que se jugaba apostando. La sociedad del siglo XVII era una sociedad que apostaba muchísimo. Se sabe que el rey Felipe III apostaba muchísimo, le gustaba mucho el juego. Se sabe que Góngora también era bastante aficionado a los naipes, y también uno de los motivos por los que se arruinara cuando estuvo en Madrid era jugar a las cartas. Incluso el que fue uno de los editores de Cervantes, Francisco de Robles, parece ser también que tenía
una casa de juego ilegal en una de las estancias de sus edificios, ¿no? ¿Y por qué usarlo para hablar de Cervantes? En primer lugar, pues porque fijaos, el tablero es precioso, es un tablero hermosísimo, aunque aquí no se vea muy bien por las cuestiones informáticas, porque es un texto que nos habla también de la dimensión lúdica que tiene la literatura del Siglo de Oro, y también porque nos sirve para hablar de la vida de Cervantes. De alguna manera, la vida de Cervantes podemos verla como una partida a este juego de la oca cortesana, y a partir de ahí me va a servir para que nosotros comprendamos algunas ideas sobre la vida de Cervantes. Fijaos, esta es la primera casilla del juego, ¿de acuerdo? Antes de empezar a jugar, esta es la primera casilla, se llama la puerta de la opinión, y nos va a servir para hablar del joven Cervantes. Y fijaos que digo el joven Cervantes, porque se sabe muy poco de la infancia de Cervantes. Nace en Alcalá de Henares en 1547, probablemente el 29 de septiembre, no lo sabemos, pero probablemente el 29, por la costumbre que había en la época de bautizar a la gente con el santo de la fecha en que habían nacido, quizá esté en Sevilla con su padre, quizá esté en Córdoba. Sabemos, en realidad, relativamente poco de la infancia de Cervantes, y vamos a hablar de la juventud de Cervantes a partir de esta casilla. Cada casilla, si os fijáis, tiene un dibujo y abajo, eso se llama emblema, y abajo aparece una sentencia, lo que se llama la letra para Barros de cada casilla. Y en esa nos dice: a los pies mira razón y a la rueda la opinión. ¿Qué significa eso? Como sabéis, el pavo real es símbolo de la vanidad. Un pavo real con su cola desplegada, hermosísima, es símbolo de la belleza, símbolo de la vanidad. Lo que sucede es que el pavo real tiene también los pies feísimos. Los pies del pavo real, sobre todo comparados con la cola, son feísimos. Y lo que quiere decir aquí Alonso de Barros es que cualquiera que se vea envanecido, cualquiera que se vea hinchado de soberbia por lo que él crea que sean sus méritos, cualquiera que haga la rueda, es decir, que despliegue la cola, haría bien también en mirar los pies de sus defectos y quizá cerrarla, por si acaso. Es un poco lo que le sucede al joven Cervantes. Cervantes, como todo joven, comienza desplegando la cola de pavo real que todo joven despliega cuando tiene pocos años. En los primeros años 60 comienza a publicar sus primeros poemas. Aparecen con motivo del nacimiento de la hija de Felipe II, con motivo de la muerte, de Isabel de Valois, de la segunda esposa de Felipe II. Es decir, Cervantes intenta desplegar su cola de pavo real en esa corte que estamos viendo, está comenzando a transitar por las casillas de ese tablero que va a ser su vida, pero, como dice Alonso de Barros, quizá hubiera hecho bien también en mirar sus pies. En 1569, y aquí nos encontramos una de las posibles vidas de Cervantes, se nos dice que Cervantes es estante en corte romana, es decir, que está en Roma, que está fuera de Madrid. Se ha ido al servicio de un cardenal, del cardenal Julio Acquaviva, y habría que preguntarse por qué no está en Madrid, por qué se va a Roma. Se ha comentado que quizá en busca de una ocupación, se ha comentado que para enrolarse en la milicia, como después le sucederá, pero es que sucede que el 15 de septiembre del 69 hay una provisión real, es decir, una orden del rey que pide que se prenda a un tal Miguel de Cervantes, que está ausente de Madrid, que está acusado de haberle dado ciertas heridas a un tal Antonio de Segura o Antonio de Segura, y que ha sido condenado, fijaos, a que le sea cortada la mano derecha y a que permanezca desterrado por 10 años. Se abren las posibilidades.
¿Es Cervantes? ¿Es nuestro escritor? ¿O es otro Miguel de Cervantes? No lo podemos saber, como sucede con tantas cosas con Cervantes, que no podemos saber. Sin embargo, fijaos que podríamos encontrar aquí una cierta ironía del destino, porque si este fuera nuestro Cervantes, no perdió la mano derecha en este castigo, sino que lo veremos, perderá la izquierda en Lepanto y estará fuera de España casi esos 10 años a los que fue condenado por parte de esa provisión real. El tablero, si lo veis, es un tablero que, si lo ampliamos a detalle, es muy hermoso, y hay algunas imágenes que no corresponden a ninguna casilla en concreto, pero que tienen también su enseñanza. Fijaos en esta, que es un hombre que intenta agarrarse a una palmera, que es símbolo del triunfo, símbolo de la victoria, pero que ha perdido, si lo veis aquí abajo, creo que además también, no sé si podéis ver mi flecha, que ha cazado una buena pesca y que ha perdido un zapato. Y la letra dice: nunca subirá a gran cuesta quien mirare lo que cuesta. Nosotros diríamos hoy: quien algo quiere, algo le cuesta. Y Cervantes va a intentar agarrarse a la rama de esa palma en su vida. Lo que sucede es que también le va a costar algo muy importante en su vida, algo que va a marcar la vida de Cervantes. Cervantes se enrola en los ejércitos del imperio y acaba participando en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto tiene lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. Aquí tenéis una representación de lo que se supone fue la batalla entre lo que se llamó la Santa Liga, los reinos cristianos y el Imperio Otomano, el Imperio turco. Fue una batalla brutal. Parece ser que hubo 38.000 muertos en unas pocas horas. Un cronista nos dice lo siguiente, nos dice que siendo tan sangrienta que forzó al mar a mudar su color en carmesí, es decir, que el mar, de tanta sangre y de tantas víctimas como hubo, acabó tiñéndose de rojo. Fue una batalla comandada por don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, hermano de Felipe II. Aquí tenéis una reproducción de la galera donde iba don Juan de Austria en la batalla, como veis es hermosísima. Y Cervantes esa mañana está enfermo. La mañana de la batalla Cervantes está enfermo. Tiene fiebre, parece ser que tenía una enfermedad que se llama disentería, le proponen que no salga a combatir y él quiere combatir, él pretende combatir y acaba combatiendo en la batalla, donde sufre varias heridas. Recibe una herida en el pecho y recibe también una herida con proyectiles de arcabuz en el brazo izquierdo. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando queda, se ha supuesto manco, pero no es manco porque pierda la mano, porque le corten la mano, sino porque la metralla, digamos, las municiones entran en el brazo, entran en el hueso, se le fragmentan dentro del hueso y entonces queda prácticamente la mano agarrotada o inutilizada. Fijaos, le ha costado algo en su vida, le ha costado quedar con la mano izquierda prácticamente inutilizada. Él, Cervantes, tras varios años al servicio del ejército, en 1575 decide regresar a España y vuelve con cartas de recomendación y cartas de reconocimiento por sus servicios, tanto del duque de Sesa como de don Juan de Austria. Cervantes siempre se sintió bastante honrado de haber participado en Lepanto, pues él consideró que fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Lo que pasa es que, como en la casilla que acabamos de ver, le ha costado algo, le ha costado heridas de por vida. Cervantes sigue, por tanto, tirando en el juego y llega a otra casilla, tira los dados de su vida y llega a otra casilla, la casilla del pozo del olvido. Cuando uno cae
en el pozo del olvido, en el juego de la filosofía cortesana, tiene que pagar un tanto al jugador, una moneda al jugador y 2 monedas al bote que hay en el centro del tablero, y tiene que permanecer un turno sin jugar. Es justo lo que le sucede a Cervantes y lo que abre otra de las vidas de Cervantes, su vida de cautivo. En septiembre de 1575, la galera en la que Cervantes regresaba a España, cerca ya, muy cerca de España, llegando a las costas españolas, es capturada por unos piratas berberiscos que lo trasladan a Argel, en la costa mediterránea, en Argelia. Los prisioneros tenían 2 destinos: o eran vendidos como esclavos o eran mantenidos como prisioneros en unas cárceles a las que se les llamaba baños, esperando algún tipo de rescate, esperando que se pagara un rescate desde su país por ellos. ¿Cuál fue el problema de Cervantes? Que como tenía buenas cartas de recomendación, se pidió un rescate bastante elevado. Y la familia de Cervantes tenía poco dinero para pagar ese rescate. De hecho, pasaron muchas penalidades para conseguir el dinero. La madre de Cervantes, por ejemplo, se hace pasar como viuda ante el rey para obtener dinero con el cual poder rescatar a Cervantes, pero sea como sea, Cervantes permanece en Argel hasta 1580. Hay varios intentos de fuga que no están del todo claros, porque no se sabe si Cervantes intentó fugarse o si Cervantes, lo último que se ha especulado es que en realidad él ayudaba a fugarse a otros cautivos, porque hay otra gran incógnita, que es si Cervantes intentó fugarse, ¿por qué no fue castigado con el castigo que generalmente se aplicaba a aquellos que pretendían fugarse, que era morir empalados? Y es lo que suena, morir empalados. Y Cervantes no acabó muriendo empalado, es otra de las incógnitas que hay sobre la vida de Cervantes. Probablemente fue porque sus captores entenderían que podían obtener un buen rescate. Y allí, digo, está hasta 1580, hasta septiembre de 1580. Su amo está a punto de llevárselo a Constantinopla, pero en un momento determinado, en ese 1580, por fin es rescatado. Es rescatado por unos frailes, los frailes trinitarios, que eran unos religiosos que tenían entre sus misiones la de rescatar cautivos, ¿de acuerdo? Y al final consiguieron pagar los 500 escudos que costaba el rescate de Cervantes. La madre y la hermana pagaron 300, el dinero del bote del que hablábamos en el juego, y el resto lo consiguen los trinitarios. Entonces, en septiembre del 80 se paga el rescate y Cervantes regresa a España. ¿Cuál es el problema para Cervantes? Que igual que en el juego se pierde un turno, Cervantes había perdido un turno fatal para su vida. Tenía 33 años, no tenía oficio, no tenía ningún oficio, no son los mismos 33 años hoy que los 33 del siglo XVII. Su familia no tenía dinero, no podía procurarle una ocupación y además había perdido también un turno en el espacio de la literatura. En ausencia de Cervantes, en la cautividad de Cervantes, ha aparecido en el teatro español, que era el espacio por el que Cervantes intentaba entrar o intentó entrar en el espacio de la literatura, había aparecido la figura de Lope de Vega, que había revolucionado el teatro del siglo de oro con un modelo de teatro que tenía mucho éxito y que no era el modelo de teatro que Cervantes escribía o que a Cervantes le interesaba. Entonces la partida de Cervantes sigue y llegamos a la casilla del privado. Los privados eran los hombres de confianza de los poderosos, aquellos que decidían sobre los puestos en la corte, sobre quién ocupaba los puestos importantes en la corte y los que conseguían que aquel que quería ocupar alguna posición importante en la corte pudiera alcanzarla. Y eso es lo que trata de hacer Cervantes.
Cervantes trata de buscar un lugar en la corte. Sabemos muy poco de esta época, o tenemos pocos datos. Parece ser que en 1581 realiza una expedición a Orán, en Argelia, de la que una expedición que no está muy claro cuál era su objetivo. Parece ser que tenía algún tipo de objetivo relacionado con la inteligencia, es decir, no espionaje en el sentido en el que lo entendemos ahora, pero una especie de misión casi diplomática. Cervantes intenta la aventura teatral, intenta triunfar en el teatro, pero con un éxito muy discreto, porque lo que a la gente le gustaba era el teatro de Lope de Vega. Y Cervantes escribe y publica su primer libro, La Galatea, en 1585. Es una novela pastoril, una novela que se ocupa de los amores de pastores en una naturaleza idealizada, en una naturaleza idílica. Es otra de las maneras con las que Cervantes intenta conseguir un buen puesto en el sistema literario y en el sistema cortesano de la época, pero, como dice la letra de la casilla, ninguna esperanza es buena si está en voluntad ajena. Cervantes no consigue sus pretensiones. Él va a intentar durante buena parte de su vida ocupar puestos importantes en la corte, va a intentar incluso irse a América, solicita algunos puestos importantes en América y se le responde: busque por acá en que se le haga merced. Es decir, se le dice que no se le autoriza a ir a América y que busque en España aquello en lo que él pueda encontrar una ocupación. Y entonces Cervantes cae en lo que se llaman las casillas del trabajo. Las casillas del trabajo son las casillas de la oca, es decir, aquellas en las que cuando uno cae al jugar al juego de la oca, vuelve a tirar los dados y vuelve a andar. La vida de Cervantes sigue andando, tiene que caminar mucho, prosigue su camino. Desde el punto de vista personal, en 1584 él tiene su primera hija, nace su primera hija, Isabel de Saavedra, que es hija de la mujer de un tabernero de Madrid. Cervantes se desentiende de ella al nacer y no volverá a reunirse con ella hasta 1598, en que muere la madre de la chica y entonces ella pasa a vivir con él. En 1584, en Esquivias, Cervantes conoce a la que será su esposa, Catalina de Salazar. Una relación un poco extraña, porque ella es 18 años más joven que él, están continuamente separados por el trabajo de Cervantes, del que ahora hablaremos. Hay una cierta distancia entre ellos, aunque al final de su vida, ya en Valladolid y en Madrid, ya estarán juntos. Y además son años en los que, aparte de casarse y de tener una hija, Cervantes está echado a los caminos. Frente a las pretensiones que tenía, que no se cumplieron, desde 1587 Cervantes es comisario del rey para ir viajando por pueblos de Andalucía. Conoce buena parte de los pueblos de Andalucía. Está en Loja, está en Guadix, en Baza, en Alhama, en Écija, en Castro del Río, en Sevilla, en toda Andalucía en realidad. Y Cervantes se dedica a, hoy se diría casi expropiar, trigo y aceite, sobre todo para la flota de la corona. Cervantes iba por los diferentes pueblos, entonces iba quedándose para la corona con trigo o con aceite destinados al mantenimiento de la costosa flota imperial. En estos años, Cervantes sufre excomuniones, porque sucedía que muchas veces cuando iba a por trigo, a por aceite, a por los obispos o a por los
sacerdotes de los diferentes pueblos pues lo excomulgaban y luego él tenía que mover toda una serie de documentos para que lo volvieran a reconocer como católico, e incluso llegó a estar 2 veces en la cárcel. La siguiente casilla, fijaos, es una casilla vacía. Nos encontramos con una casilla vacía. ¿Por qué vacía? Porque desde el verano de 1600 hasta 1604 apenas sabemos nada de la vida de Cervantes. Dónde estuvo, qué hizo, casi nada, como un fantasma. Muy pocas cosas sabemos. Ha dejado de trabajar como comisario del rey y se ha establecido en Valladolid, donde Felipe III había instaurado la corte desde 1601. Se dedica a negocios, no se sabe muy bien qué tipo de negocios, pero se dedica, lo sabemos por una declaración de su hermana, que se dedica a los negocios. Y en cuanto a la literatura, Cervantes tiene ya casi 60 años y no ha vuelto a publicar nada. Publicó La Galatea en su momento y no ha vuelto a publicar nada. Probablemente esté escribiendo en estos años algunas de las novelas ejemplares, probablemente esté pensando en el Quijote. Él dice en el prólogo al Quijote que se engendró en una cárcel, que el Quijote se engendró en una cárcel. No sabemos si se lo dice de manera literal en alguna de sus cautiverios o si lo dice de manera simbólica, pero parece ser que está trabajando en el Quijote, pero sabemos muy poco de estos años. Hasta que Cervantes tira de nuevo los dados y llega a esta casilla, que es la casilla de la fortuna. La casilla de la fortuna permite tirar 2 veces. Cuando uno cae en la casilla de la fortuna, tras la adversa fortuna viene la próspera fortuna, como dice el juego, como dice Alonso de Barros, y la tirada de dados de Cervantes es doble porque tira 2 veces de éxito. En 1605 publica la primera parte del Quijote. En realidad, el Quijote empieza a imprimirse en 1604 y probablemente es de 1604. Lo que sucede es que cuando los libros, eso sucede todavía hoy, cuando un libro va a aparecer a final de año, normalmente lo que se le hace es ponerle la fecha del año siguiente. Por eso aparece con fecha de 1605. Aparece este libro. Cervantes era el casi olvidado autor de La Galatea, de ciertos poemas, de obras de teatro con un éxito muy discreto, pero con este libro, con El Quijote, Cervantes conoce un primer éxito editorial. Un éxito que es verdad, que no le permite vivir holgadamente, pero es un éxito absoluto. Hay continuas reimpresiones desde principios de 1605. Aparecen en Lisboa y Valencia lo que hoy diríamos que son ediciones piratas, es decir, ediciones que no estaban autorizadas, signo del éxito tan enorme que tuvo el Quijote. Parece ser que en febrero ya había ejemplares del Quijote embarcados hacia Perú. En unas cabalgatas de junio de 1605, fijaos, el libro había aparecido hacía muy poco, pues en unas cabalgatas de junio de 1605 aparecían Don Quijote y Sancho como personajes de esas fiestas, de esas cabalgatas. Se cuenta la historia para que veáis el éxito que tuvo en el imaginario, ¿no? en la gente, el éxito que tuvo el Quijote. Se cuenta que Felipe III, un día, viendo a través de una ventana a un muchacho que tenía un libro en las manos y que reía a carcajadas, se dice que Felipe III comentó: aquel estudiante o está fuera de sí o lee la historia de Don Quijote. Se hizo conocidísimo Don Quijote y el libro del Quijote. Además, desde una perspectiva muy curiosa, y es que para Cervantes el Quijote no era su mejor libro. Él escribió y señaló que el que para él era su mejor libro era el Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es un libro
que hoy día no es tan conocido como el Quijote. Para que veáis también un poco esa idea de cómo damos todo por sabido y en realidad no es así. Nosotros daríamos por sabido al principio que Cervantes pensaría que su mejor libro es el Quijote y él pensó que su mejor libro era otro. Y tira 2 veces de éxito, digo, porque comienza lo que se puede considerar como la gran década de Cervantes. Desde 1607 Cervantes está en Madrid, está en la ciudad en la que pasa el resto de su vida. Él vive en varias casas. Aquí tenéis la imagen de la última de las casas de Cervantes. En realidad, este es el solar del edificio. Ese edificio fue levantado después. Además, se entraba por otra calle y está en el barrio de las Letras. Y además, fijaos con esas, en fin, no voy a calificar esa especie de carteles que aparecen abajo a la derecha de la imagen de la casa del pobre Cervantes, porque ¿no? Yo creo que se califican por sí mismos. No creo que sea la mejor manera de honrar la casa de Don Quijote, de Cervantes, pero como digo, desde principios del 17, desde 1607, él está en Madrid y comienza a publicar sus obras. En 1613 publica las novelas ejemplares, en 1614 publica El viaje del Parnaso y en 1615 las 8 comedias y 8 entremeses nunca representadas. Es decir, comienza a publicar. Y su partida sigue. Su partida sigue, caemos en esta casilla, que es una casilla que ya hemos visto, que no tiene nada de particular a primera vista. Pero es que no he comentado una regla importante del juego. Cuando alguien ocupa una casilla y a continuación otro jugador llega a ella, el que estaba en la casilla tiene que retroceder a la casilla en la que estaba quien le ha ocupado la casilla. Son sustituciones imprevistas propias de la corte y propias del mundo literario, y es lo que en cierto modo le sucede a Cervantes. Mientras preparaba la segunda parte del Quijote, en 1614, aparece una segunda parte de Don Quijote. Una segunda parte que no ha sido escrita por Cervantes, que está firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda y que está impresa en Tarragona, en casa de Felipe Roberto. Una obra en la que se ataca a Cervantes, en la que se dice que se ha publicado para perjudicarle y que supone un golpe muy fuerte para Cervantes, que estaba ya preparando el segundo Quijote. Es mentira. No existe Alonso Fernández de Avellaneda, o no se ha encontrado un Alonso Fernández de Avellaneda. No pudo haber sido obra de la imprenta de Felipe Roberto, probablemente se compuso en una imprenta madrileña, y además los personajes acaban reducidos a una caricatura. Don Quijote es una caricatura, es un hombre, pobre hombre loco que no tiene la grandeza del personaje original. Sancho también. Es decir, es un golpe muy fuerte para Cervantes. Un golpe que no se sabe de quién le viene. Se ha especulado con diversas posibilidades. Quizá que fuera alguien cercano al círculo de Lope de Vega. Hubo una cierta enemistad entre Lope de Vega, enemistad literaria entre Lope de Vega y Cervantes. Se ha especulado con que fuera un personaje o uno de los personajes que aparecen en el Quijote, es decir, Cervantes habría conocido a un tal Jerónimo de Pasamonte, al que habría ridiculizado en cierto modo en la figura de Ginés de Pasamonte en el Quijote. O se ha señalado también, una de las últimas propuestas es que hubiera sido obra de un religioso aragonés de nombre Baltasar de Navarrete. Así que Cervantes, por tanto, tiene que retroceder y retrocede a la casa de la pobreza.
Una casa de la pobreza en la que se da un paso atrás y se recibe una moneda un tanto por parte de cada jugador. La vida de Cervantes da un paso atrás, en primer lugar, porque se publica el libro, ese Quijote falso, ese Quijote apócrifo de Avellaneda, y supone un perjuicio para Cervantes. Y además da un paso atrás porque en esta época Cervantes intentó, parece ser, el último salto a la vida cortesana. El conde de Lemos fue nombrado virrey de Nápoles y encarga a unos escritores, a los hermanos Argensola, les encarga formar una corte de poetas y de artistas que lo acompañaran a Nápoles. Cervantes parece ser que intenta ser seleccionado por los Argensola, igual que Góngora, pero no lo consigue. No consigue que esa corte napolitana del conde de Lemos sea propia o esté, digamos, dirigida para él. Sin embargo, recibe algunos tantos, recibe algunos premios. Por ejemplo, completa el Persiles. Por ejemplo, se resarce del Quijote de Avellaneda con la segunda parte de su Quijote. Cervantes escribe la segunda parte del Quijote, donde además contesta a Avellaneda, donde además refuta todas aquellas acusaciones de Avellaneda. Hay una que es muy conocida. Avellaneda acusa a Cervantes de ser manco y viejo. Le dice que es manco y viejo. Y entonces Cervantes contesta con uno de los más hermosos párrafos de sus obras. Le dice lo siguiente: lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí. Fijaos, Avellaneda le dice a Cervantes que es manco y viejo, y entonces Cervantes le dice que no tiene ningún sentido esa acusación, porque el tiempo no se puede detener con las manos. Es decir, el tiempo pasa para todo el mundo. Entonces estamos en 1615, Cervantes ha comenzado a escribir el Persiles, ha escrito la segunda parte del Quijote de la obra de Don Quijote y, sin embargo, pocas tiradas le quedan ya a Cervantes en su vida. Esta diapositiva es otra de las casillas de la obra cervantina, perdón, de la obra de Alonso de Barros. Es la casilla correspondiente a la muerte del valedor. Es la única muerte que hay en el juego y que manda al limbo del principio. En 1616, Cervantes termina de escribir el Persiles, que será publicado en el 17, será publicado de manera póstuma. Está cada vez más enfermo de una enfermedad que se denominaba en la época hidropesía, probablemente diabetes en estado grave, probablemente cirrosis, una enfermedad que le daba muchísima sed, como él mismo confiesa, y Cervantes se prepara para despedirse. Y se despide en dos textos que son emocionantísimos. La dedicatoria del Persiles al conde de Lemos y el prólogo al Persiles. Son dos textos en los que Cervantes sabe que se está muriendo y que escribe con esa conciencia. Un escritor que se llamaba Rafael Sánchez Ferlosio confesaba que era muy difícil contener la emoción, contener las lágrimas cuando se los leía, y merece la pena leerlos. En la dedicatoria al conde de Lemos dice Cervantes: ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuestra excelencia,
que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos. Y en el prólogo al Persiles, Cervantes nos cuenta cómo se encuentra con un estudiante que lo reconoce, que lo elogia muchísimo y que lo acompaña en el camino. Y al final del camino, Cervantes, fijaos, se despide de esta manera. Mi vida se va acabando y al paso de las efeméridas de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. En fuerte punto ha llegado vuesa merced a conocerme, pues no me queda espacio para mostrarme agradecido a la voluntad que vuesa merced me ha mostrado. En esto llegamos a la puente de Toledo, y yo entré por ella, y él se apartó a entrar por la de Segovia. Lo que se dirá de mi suceso tendrá la fama cuidado. Mis amigos gana de decilla, y yo mayor gana de escuchalla. Tornéle a abrazar, volvióseme a ofrecer, picó a su burra, y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en su burra, a quien había dado gran ocasión a mi pluma para escribir donaires. Pero no son todos los tiempos unos. Tiempo vendrá, quizá, donde anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta y lo que se convenía. Adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Fijaos que es un texto emocionantísimo en el que Cervantes se despide de la vida, de los lectores, de sus amigos, porque el 22 de septiembre del 16 muere Miguel de Cervantes. Y estando como estábamos en ese tablero del que hemos estado recorriendo, cabría preguntarnos si Cervantes se quedaba en el limbo del principio del tablero o si tuvo otro destino. Y la respuesta, lógicamente, es que no. La respuesta es que Cervantes alcanza la casilla final, alcanza la casilla de la victoria, porque al fin y al cabo, sin favores del poder o sin favores de los nobles, con el Quijote de Avellaneda, sin poder vivir directamente de sus libros, Cervantes consiguió esa palma de la victoria y lo demuestra el hecho de que hoy, tantos años después, tantos siglos después, estemos hablando de Cervantes. Y lo consigue también porque Cervantes ha quedado para siempre en nuestra literatura y porque Cervantes nos ofrece, incluso hoy, incluso este 23 de abril de 2021, nos ofrece a los que nos acercamos a Cervantes, a quien quiera acercarse a Cervantes, ofrece una serie de ideas y una serie de lecciones muy provechosas. A un escritor que se llama Andrés Trapiello le gusta recordar, para hablar de Cervantes, una frase de Nietzsche. Una frase de Nietzsche que decía: por muy mal que la vida me haya tratado, jamás levantaré un falso testimonio contra la vida. Y eso es lo que vemos en la literatura de Cervantes, como decía antes la profesora Pilar Núñez. Por muy mal que lo tratara la vida, la literatura de Cervantes es una literatura profundamente humana, una literatura que no se levanta nunca contra la vida, una literatura que se sumerge hasta el fondo en la vida y, sobre todo, y muy importante, que se sumerge de una manera en la que no juzga a nadie por lo que hace. Una literatura en la cual Cervantes se encuentra siempre compasión para sus personajes, en la que encuentra siempre una mirada humana, una mirada amable, una mirada comprensiva para sus personajes. Y esa es una de las primeras lecciones que nos da Cervantes con esta vida que él ha tenido y con esa literatura que él ha escrito a lo largo de su vida. Y en segundo lugar, la literatura de Cervantes nos da también, o nos sirve también, como una, digamos, magnífica oportunidad de recreación. Yo no lo llegué a conocer, no sé si algunos de los compañeros que estén presentes lo conocerán, pero antiguamente, sobre todo en Granada capital, existían unos señores que se llamaban los aguadores. Los aguadores lo que hacían era traer el agua
bien de la sierra o bien de algún pozo fresco de la ciudad y la vendían, ¿no? Te vendían un pequeño vaso de agua. La gente que había probado el agua de los aguadores decían que era un agua fresquísima y que es maravillosa, sobre todo en verano, ¿no? Sobre todo en esos días granadinos o andaluces de calor a plomo que todos hemos sufrido en muchas ocasiones. Pues bien, leer a Cervantes en realidad es como beberse uno de esos vasos de agua fresca y de agua confortante ante el sol de plomo que muchas veces nos cae en la vida. Y lo mejor de todo es que nos lo ofrece un hombre que, como habéis visto en este recorrido, es un hombre como nosotros, con sus luces, con sus sombras, con partes de su vida que no conocemos, con sus idas, con sus venidas, con alguien que por eso mismo no nos juzga a nosotros como no juzga a los personajes de sus obras. Y, en definitiva, yo espero que con este recorrido a lo largo de su vida, a través de su vida, que con sus obras os animéis a leer a Cervantes y que las páginas de Cervantes os den tanto como a mí y como a tantos otros nos han dado. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Ginés. Estupenda conferencia. Un recorrido muy, muy completo, sencillo y complejo al mismo tiempo. Enhorabuena. Bueno, no hay de qué. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Efectivamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pedir alguna aclaración, algún dato, podéis usar, como estáis haciendo ahora para felicitar a Ginés, el chat, o bien abrir el micrófono y preguntar. Hombre, tenemos aquí a don Benito Pérez Galdós en foto. No había dado cuenta antes. El otro gran cervantino, en realidad. Mis alumnos recordarán que siempre les hablaba de Cervantes y de Galdós, y entonces Galdós es el otro gran cervantino de nuestra literatura. Precisamente anoche terminé yo de releerme Doña Perfecta y, quitándole las marcas de lenguaje de principios del siglo XX, es de una modernidad apabullante, ¿eh? Qué clarividencia, qué análisis, es magnífico. Bueno, ¿no hay preguntas ni comentarios? Aparte de los de agradecimiento, de interesante, enhorabuena, supongo que los está viendo. Ah, aquí don Benito. Gracias. Muy bien. En el Instituto Mariana Pineda también te felicitan, Ginés. Bueno, gracias. Pues nada, a mí me gustaría terminar como empecé, agradeciéndole muchísimo a Ginés pues, que hayamos podido celebrar el Día del Libro de esta manera tan redonda, ¿no? Y animando a que hoy encontréis un ratito para leer. Y si pudiera ser algo de Cervantes, seguro que lo disfrutáis. Así que nada, terminan con esto nuestros actos por la Semana del Libro, pero continúan las actividades del programa educativo y si queréis participar, estáis por supuesto invitados. Aprovecho para deciros también que el viernes que viene, día 30 por la tarde a las 7, el profesor Ginés Torres va a impartir una conferencia en La Madraza sobre un tema muy interesante, que es el tópico del locus amenus, el lugar ameno, el jardín en la literatura. Y, por supuesto, estáis invitados también. Esta vez es más fácil conectarse porque es únicamente buscar en YouTube el canal de La Madraza. Y nos gustará mucho contar con todos aquellos y aquellas que estéis interesados. ¿Vale? Bueno, aquí te saludan tus antiguos alumnos, Ginés, sí, también. Bueno, muchas gracias, porque además veo muchos antiguos compañeros, incluso creo que hay por ahí, lo que me hace ya muy viejo, antiguos alumnos también con sus alumnos. Pero bueno, gracias a vosotros por la atención y por vuestras generosas palabras, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues feliz fin de semana y gracias a todos. Muy bien, gracias. Venga, adiós.